Dios le bendiga, amigo y hermano que nos escucha a través de las diferentes plataformas digitales. Bienvenido al módulo número 2 de ADN Gilgal. Este módulo se titula ¿Cómo ser un guerrero de la oración? En el final de temporada del módulo 1 vimos la introducción acerca de la oración, y los que cuentan con su material impreso pueden profundizar en cuanto a su relación personal con Dios a través de la oración en lo secreto. El día de hoy la pregunta es, ¿por qué nos pide Dios que oremos a Él? Quiero decirle que durante algunos años encontré muy difícil entender el por qué Dios me invitaba y ordenaba a orar. ¿Por qué debemos orar? Decía yo, Dios es Dios, por consiguiente, ¿por qué no hace Él lo que Él quiere? ¿Por qué tenemos que aparecer en ese escenario? ¿Por qué los eventos sobre la tierra tienen que estar relacionados con nuestras oraciones? Esta era una pregunta que yo me hacía en mi adolescencia, y era, ¿por qué si Dios es soberano requiere que nosotros oremos? ¿Por qué si dice la Biblia que antes de que algo salga de nuestra boca y Él ya lo conoce, entonces por qué es necesario que nosotros oremos? Y esta respuesta te la voy a dar a través de este estudio bíblico. Yo te invito a que no te despegues, a que prestes toda tu atención, porque esto es una base medular para ser un verdadero guerrero de la oración. En ese momento yo sabía que la oración tenía resultados porque veía los efectos de mis oraciones en mi vida diaria. Sin embargo, no sabía el por qué Dios quería envolverme en ese proceso de oración, o cuál era realmente el propósito de la oración. Quiero que iniciemos juntos a ver el libro de Juan, capítulo 5, San Juan 5, versículos 26 al 27. Es una llave que abrió el misterio y contestó mis preguntas concernientes a la oración. Dice ahí que Jesús dijo, el Padre le dio al Hijo autoridad por cuanto es Hijo del Hombre. Aquí quiero que todos estemos en un mismo sentir, que estemos enfocados en este tema y en esta porción bíblica, porque aquí parte la médula de este estudio. Otra vez, Juan 5, 26 al 27, el Padre le dio al Hijo autoridad por cuanto es el Hijo del Hombre. Quiero que note aquí usted que la autoridad le fue entregada a Cristo por cuanto es el Hijo del Hombre. Esto quiere decir que Jesús tenía que bajar en un cuerpo físico, porque la autoridad Dios se la había entregado a Adán y a Eva, a esa creación, a esa primera creación. Pensé que la mayor manera de expresar esto debía ser así: porque es el Hijo de Dios, pero no es así, mire, sino como dice Juan 5, 26 al 27, el Padre le dio al Hijo autoridad por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué era necesario que Jesús fuera el Hijo del Hombre para tener autoridad sobre la tierra? ¿Por qué era necesario que Jesús fuera el Hijo del Hombre para tener autoridad sobre la tierra? Esta pregunta nos da una gran respuesta, y es que la respuesta se encuentra en Génesis 1:26. Dios hizo al hombre con un propósito divino. Mire lo que dice la Escritura: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorear es el derecho de gobernar, y tenga el derecho de gobernar en todo lo que se arrastra sobre la tierra, en todo lo de la tierra. Ahora, toda la creación sobre la tierra le fue entregada al hombre para que la gobernara. El hombre fue creado para ese propósito. Dios le hizo cabeza o gobernador sobre la tierra. David confirma esto en el Salmo 8, cuando habla al respecto a la posición especial que el hombre ocupa en el plan de Dios. Digo, así dice la Escritura en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo de sus pies. Salmos 8, versículos 4 al 6. Aquí está hablando de una plenitud. Aquí está hablando que todo fue puesto por Dios
bajo los pies de los hombres para que pudiera el ser humano gobernarlo todo. Ahora, vamos juntos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la idea es reflejada todavía más lejos. En el Nuevo Testamento dice que es el hombre para que te acuerdes de él. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo, nuevamente habla de la palabra todo, lo sujetaste bajo sus pies. Y luego dice otro absoluto: nada dejó que no sea sujeto a él. Hebreos 2, 6 al 8. Quiero que preste mucha atención a esto porque aquí está hablando de absolutos y de plenitudes. Un absoluto, mire, es todo, es un absoluto. Nada es otro absoluto. O sea que no puedes cambiar esto. Dice otra vez: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, nada dejó que no sea sujeto a él. Estas palabras de plenitud van acompañadas de una perplejidad santa. Son articulaciones que casi sobrepasan nuestra capacidad para entender. Nada ha sido dejado fuera del dominio del hombre que anda en comunión y con fraternidad santa con Dios. Ahora, Dios no cambiará su manera de pensar. La Biblia dice en Romanos 11:29 que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso significa que Dios no cambiará su manera de pensar, de haberle dado al hombre la autoridad para gobernar. Este es un don, es un regalo. Y estos regalos, estos dones son irrevocables. Y esa autoridad que Dios le dio al hombre para gobernar también entra en estos dones, en estos regalos irrevocables. Ahora, la terminología griega para arrepentimiento es metatonía. Metanoia. ¿Significa? M-E-T-A-N-O-I-A. Metanoia. Significa tener un cambio de parecer. Ahora, Dios no tiene metanoia en cuanto a los dones y en cuanto al llamamiento. O sea que no tiene un cambio de parecer al respecto. El llamado a ejercer autoridad no le sería quitado al hombre mientras él mantuviera la imagen y semejanza de su Padre Celestial. Otra vez, el llamado a ejercer autoridad no le sería quitado al hombre mientras él mantuviera la imagen y semejanza de su Padre Celestial. Dios no cambiará de parecer con relación a sus dones y llamamiento. Estos son irrevocables. Él no cambiará de rumbo, él no le va a cambiar a reversa, no va a dar reversa. Moisés dijo en las palabras que siguen, en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, Dios no cambia de parecer. El punto de vista es claro. Dios hizo al hombre y le dio autoridad y dominio sobre la tierra. Anote: autoridad y dominio. Fue un compromiso que estaba obligado a honrar por todo el tiempo y la eternidad. Él no cambiará de parecer al respecto. Este punto de vista quiero que quede muy claro. Dios nos hizo, nos dio autoridad y dominio sobre la tierra, y esto es un compromiso que Él mismo está honrando y respetando por su propia eternidad. Y es que su propósito para el hombre desde el mismo principio no cambiará. El hombre que permanece según la imagen y semejanza de Dios tiene un destino divino y regió para ejercer dominio y autoridad en este mundo. Él está para ser cabeza de todas las cosas.
Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió o lo que sucede es que el hombre le cedió el dominio a manos de Satanás. Nos enteramos en Génesis 3 de que Satanás entró mañosamente al jardín del Edén y por medio de engañar a Eva pudo tener acceso a Adán. Amén. Dice la escritura, Adán no fue engañado. Primera de Timoteo 2:14. Adán escogió comer del fruto prohibido. Y el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Escuche esto. Es que lo que detonó que le fuera entregado el dominio a Satanás fue la decisión, porque Adán escogió comer del fruto prohibido, porque a él fue el que se le dio la indicación. Él no enseñó a su esposa o a su pareja a seguir esta indicación. Entonces, la serpiente engaña a Eva. Eva le presenta a Adán y Adán escoge comer. Entonces, por eso dice la escritura, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estamos hablando de 1 Timoteo 2:14 y de Romanos 5:12 al 17. Romanos 5:12 al 17. Donde dice en el griego basileuo, que significa reinar como rey. Y dice ahí, reinó la muerte desde Adán, por la transgresión de uno solo, reinó la muerte. Quiere decir que ahí donde dice reinó la muerte, está hablando de reinar como un rey literal, basileuo. Ahora, la referencia a la terminología, uno por quien reinó la muerte es el diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte, según Hebreos 2:14. Un estudio cuidadoso del texto griego revela la siguiente percepción interesante sobre Hebreos 2:14. El versículo podría ser parafraseado como voy a decirlo a continuación. Jesús vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Cuando Adán y Eva se rindieron, quiere decir se sometieron a la mentira de Satanás, cayeron bajo su dominio. Esto dice en Romanos 6:16, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. De esta manera, Adán y Eva perdieron el derecho de gobernar, un privilegio o derecho que Dios le había conferido. Ahora, Satanás usurpó su derecho de reinar y retuvo firmemente las riendas del gobierno de terror y autoridad. Satanás reinó a través del dominio de la muerte. Esto quiere decir que si ellos no hubieran obedecido, si ellos hubieran obedecido, me refiero a Adán y Eva, si ellos hubieran obedecido, el diseño perfecto de Dios es que el hombre hubiera sido eterno. Quiere decir que el hombre no hubiera conocido la muerte. Pero como el hombre conoció la muerte a través del pecado, eso pasó a todo el ser humano. Ahora, todo ser humano tenía que pasar por ese proceso de la muerte. Y como ya existía muerte, entonces la autoridad de este reino entró a manos de Satanás. Por eso Satanás reinó
a través del dominio de la muerte. Ahora, cuando Satanás tentó a Jesús, demostró su dominio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Antes de la muerte del Señor Jesucristo, de su derramamiento de sangre en la cruz, antes de todo esto, sí, el dominio y la autoridad le pertenecían a Satanás. Que esto es algo que tenemos que comprender en la salvación. Esto es algo esencial para comprender el Evangelio. Antes de la muerte y resurrección de Cristo, legalmente el diablo tenía el dominio de la muerte. Y también tenía el dominio que le pertenecía al hombre, porque le había sido arrebatado a través del pecado de Adán y Eva. Entonces, cuando Satanás tentó a Jesús, le estaba demostrando a Jesús su dominio. El diablo tentó a Jesús al ofrecerle poder para reinar sobre toda la tierra sin tener que ir a la cruz. Dice la Escritura, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, 8 al 9. En ese momento, Satanás poseía los reinos del mundo y la gloria de la creación, y se los estaba ofreciendo a Jesús para que no muriera por nosotros y no le fuera arrebatado el reino que él estaba controlando. Se los prometió con la condición de que se postrara delante de él y lo adorara. Quiero que usted y yo comprendamos juntos la acción de postrarse o inclinarse para adorar al diablo. Era un acto de reconocimiento de su derecho para reinar. En efecto, Satanás seguiría siendo el rey supremo después de todo. Esa parte de la historia fue una parte esencial. El momento en el cual el enemigo le estaba ofreciendo los reinos del mundo a Jesús, a cambio de que él no entregara su vida por nosotros. Muchas personas dicen, ¿cómo le estaba entregando el reino si no le pertenecía a él? Claro que sí le pertenecía a él por derecho. Por derecho, el enemigo era el dueño. Porque Dios le dio la autoridad al hombre, voy a hacer el resumen. Dios le dio la autoridad al hombre de gobernarlo todo. Cuando peca, el hombre le da paso a la muerte. Entonces le es entregada ahora la autoridad o el reino de la muerte a Satanás. Y en ese momento que Satanás se presenta con Jesús y lo trata de corromper, le estaba ofreciendo reinos que sí le pertenecían a él por derecho, porque el mismo hombre se los había entregado al pecar. Nuevamente, en ese momento Satanás poseía los reinos del mundo y la gloria de la creación, y se los ofreció a Jesús. Se los prometió con la condición, fíjese, ponga atención a esto. La condición era, póstrate en este momento y adórame. Como un hijo del hombre obediente, Jesús tenía que depender totalmente de la autoridad, más allá de la suprema, de la palabra de Dios y del Espíritu, a fin de superar la tentación. Esos son los mismos recursos disponibles para usted y para mí. Jesús venció la tentación y es nuestro ejemplo. Usted y yo podemos vencer la tentación y lo hemos hablado en el módulo anterior. Pero hay algo importante en lo cual yo quiero que usted preste atención. Hasta este momento estamos viendo cómo la autoridad que Dios le dio al hombre originalmente, recuerde que Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Ellos tenían un ADN diferente al que usted y yo tenemos en este momento. Quiero que me siga con esto. Es muy importante. Adán y Eva eran exactamente a imagen y semejanza de Dios. En ellos no existía la muerte. Ellos fueron creados
en eternidad para eternidad. Cuando Dios les ordena que no coman del árbol, entonces, y ellos deciden comer, la muerte entra. El pecado degenera o degrada el ADN perfecto de Dios. Y empieza el hombre a mutar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos nosotros ligarlo con el Nuevo Testamento? Cuando Jesús entrega su vida por nosotros, Él muere con un cuerpo como el tuyo y el mío. Él derrama su sangre con un cuerpo como el tuyo y el mío. Pero cuando el Señor Jesucristo resucita con un cuerpo glorificado. Un cuerpo para vivir eternamente. Eso quiere decir que Jesús, las primicias, Jesús nuevamente toma el modelo perfecto de Dios. Vuelve a ser esa creación perfecta, un hombre. Por eso la Biblia dice el Hijo del Hombre, que quiere decir a través de carne, su Espíritu Santo pone la semilla en María y ahora nace un hombre, ¿ok? La deidad de Cristo ahora, la deidad de Dios, perdón, ahora en un hombre que nace como hombre, siendo aún una deidad que muere como hombre porque derrama sangre como tú y como yo, pero que cuando resucita con un cuerpo glorificado, siendo esa creación perfecta de Dios. Esto quiere decir que el cuerpo glorificado de Cristo es a imagen y semejanza de Dios. Así es realmente Dios. Con un cuerpo que se alimenta, así como se predican después de los 40 días, después de los siguientes 40 días de la resurrección, Jesucristo comía, pero también dice la Biblia que atravesaba paredes. Un cuerpo glorificado. Para los jóvenes que me escuchan, un cuerpo así, más allá de un superhéroe. Ahora, los que vayamos a ser arrebatados, o sea, si Cristo viniera esta noche, los que estamos vivos, nuestro cuerpo va a ser transfigurado, o sea, vamos a ser hechos a imagen y semejanza de Dios, así como Dios hizo a Adán y a Eva. Los que van a resucitar, cuando suene la trompeta, van a resucitar con un cuerpo glorificado, así como el de Cristo, así como el diseño perfecto de Adán y Eva. Amén. Vamos a continuar. Jesús compró de vuelta el dominio del hombre. El hombre cayó de su llamamiento y cedió el cetro del gobierno a manos del enemigo. Él lo tomó y usó hasta que Cristo vino, quien redimió, que quiere decir compró de vuelta, lo que el hombre había entregado a Satanás. Cristo ejecutó esa transacción por medio de venir a este mundo como el Hijo del Hombre. Hebreos 2, versículos 14 al 16 confirma esto. Él no solo vino como el Hijo de Dios, sino también como el Hijo del Hombre. Este versículo de Hebreos 2, 14 al 16 confirma toda esta explicación que estoy compartiendo contigo a través de esta plataforma. Él no solo vino como el Hijo de Dios, sino también como el Hijo del Hombre. Existe una razón, como es visto en la siguiente declaración parafraseada. El Hijo divino de Dios vino a ser el Hijo del Hombre. Al nacer en forma humana, vino a ser un hombre como nosotros, a fin de morir y por medio de la muerte destruir el poder del diablo. En otras palabras, para arrebatar o conquistar el dominio, la autoridad de manos de Satanás y devolverlo al hombre, recreando de nuevo a este último a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué vino como hijo, como el Hijo del Hombre? Voy a formular la pregunta nuevamente. ¿Por qué vino Jesucristo como hombre? ¿Por qué no vino únicamente como Hijo de Dios? La respuesta
es de gran importancia, ya que se relaciona directamente con el propósito de la oración. Dios no violará su propia voluntad. Dios no impondrá su voluntad dentro del área de autoridad, o sea, nuestro mundo, del hombre, ya que de esta manera estaría violando la autoridad que Él le dio al mismo hombre para reinar. Él hizo al hombre para que tuviera dominio sobre la creación. El mismo Señor Jesucristo vino a entregarnos a nosotros también autoridad. Por lo tanto, Dios ha comprometido su propio propósito predeterminado y Él no violará su propia voluntad, ni ejercerá autoridad en un reino que haya sido dado a otro. Por ejemplo, el vecino que vive a mi lado puede que sea un pintor excelente, pero no está en libertad para utilizar su destreza en mi casa, sin mi permiso. Yo tengo el dominio y autoridad en mi propia casa. Otros tienen que esperar a que yo los invite antes de que puedan entrar legalmente. De manera similar, Dios no entrará al reino terrenal de autoridad del hombre sin que el hombre le invite a hacerlo a través de la oración. Los hombres y las mujeres cristianas tenemos la responsabilidad en este mundo que Dios no asumirá un dominio que Él no violará. Él no puede ni violará ese principio de autoridad delegada. Nuevamente Juan 5:27, y Él también le dio autoridad al Hijo de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Jesús tenía que morir. El diablo tenía que ser confrontado y derrotado. Su dominio era el dominio de la muerte. Tenía que venir alguien que fuera capaz de morir por morir por la humanidad. Esa era la única manera de tener acceso al reino de la muerte. Por medio de entrar al reino de la muerte, nuestro Salvador podía obtener la entrada que necesitaba para someter al reino satánico. De esa manera, el Mesías podía triunfar sobre la muerte y poner en libertad a los cautivos y condenados a la muerte e infierno. En hebreo dice Seol y en griego Hades. Las siguientes son 3 traducciones de Hebreos 2:14 hechas por diferentes eruditos teológicos o teólogos griegos. Dice, se hizo carne y sangre al nacer en forma humana, pues únicamente como ser humano podía morir y en su muerte destruir el dominio del diablo, que tenía el imperio de la muerte. Esta es versión de la Biblia viviente. Voy a mencionarle otra traducción. Se hizo además un ser humano para que por medio de su muerte como hombre pudiera destruir al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Otra, los hijos de una familia comparten la misma carne y sangre, así que Él también compartió la nuestra a fin de que a través de la muerte pudiera destruir el dominio de aquel que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Hermano, amigo, Jesús murió y al morir tuvo acceso al reino de la muerte. De esa manera conquistó la muerte y puso a los cautivos en libertad. También de esa manera Jesús, viniendo como hombre, le fue entregada la autoridad como hombre para poder devolvernos esa autoridad a nosotros. Él sacó de las prisiones del Hades a una multitud de almas justas que habían muerto y las llevó al cielo. Dice la Escritura, Efesios 4:8-9, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, o sea, dio regalos. Y eso de que subió, dice, ¿qué es sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Es que el dominio del diablo fue finalmente quebrantado por el triunfo de Cristo sobre la muerte. Tanto en la cruz como en la dimensión de la muerte, el infierno, el Hades. El propósito original de Dios fue que el hombre tuviera dominio sobre la tierra. Una vez cedido su gobierno a manos de Satanás, fue necesario que Jesús viniera para conquistar al diablo y arrebatarle tal dominio. Entonces, podría decir
en el día de su resurrección: toda potestad, dominio, me es dada en el cielo y en la tierra. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, versículos 18 al 20. 60 años después de su resurrección, Jesús vino a Juan en revelación a la isla de Patmos, donde estaba exiliado prisionero. La siguiente es la proclamación triunfante de Jesús: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, Apocalipsis 1:18. Mire qué evangelio tan poderoso. Lo que Dios se propuso ejecutar en el huerto del Edén tenía que acontecer. Jesús vino en la imagen y semejanza de Dios para reclamar lo que Adán había perdido. Vino para producir una nueva familia de hijos según la imagen y semejanza de Dios. Dicha familia volvería a ejercer la autoridad y el dominio sobre la creación de Dios. Jesucristo, por lo tanto, vino como el Hijo del Hombre. Como el Hijo del Hombre conquistó completamente a Satanás, triunfó sobre sus tentaciones, demostró su victoria sobre la muerte por vía de la resurrección. Su victoria como el Hijo del Hombre volvió a ganar el dominio para todos los hombres quienes estén dispuestos a llevar la imagen y semejanza de Dios, el cual había perdido a Adán en el huerto del Edén al caer en pecado. Ahora que tal dominio había sido restaurado de vuelta al hombre, Dios viene en respuesta a nuestra petición cuando oramos y entrar al reino o dimensión humana para ejecutar su voluntad, respondiendo nuestra invitación o respondiendo a nuestra invitación. Y es que toda esta explicación, toda esta introducción que te estoy dando para ser un verdadero guerrero de la oración, es comprender, número uno, que Dios al hombre le entregó autoridad y dominio. Él nos entregó esta tierra y es muy importante que usted y yo oremos a Dios. Que usted y yo lo invitemos a Él, a que haga su voluntad en nosotros. Y es que toda la gente toma decisiones, todos tomamos decisiones, y lo que vivimos son consecuencia de esas decisiones. Y la gente dice, pero es que es la voluntad de Dios. Es que la voluntad de Dios se ejecuta cuando tú lo invitas a que haga su voluntad. Tú y yo podemos orar por las personas y decirle, Señor, haz tu voluntad sobre mis hijos. Pero mientras no enseñemos a nuestros hijos a decirle al Señor, haz tu voluntad en mi vida, entonces el Señor no puede entrar a ese campo a obrar. Va a obrar y va a responder de acuerdo a tu fe. Pero de una manera efectiva, esto va a suceder cuando comencemos a enseñar a la gente que ese modelo de oración del Padre Nuestro, cuando dice que invitemos al Señor a hacer su voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Y mire lo que dice, en la tierra como en los cielos. O en la tierra como en el cielo. Y luego ya viene el proceso de lo que el hombre necesita, el pan de cada día. Habla de lo emocional, las ofensas. Pero lo primordial es invitar al Señor a hacer su voluntad en nuestra vida. Ahora usted está consciente que el Señor a usted le entregó autoridad y dominio sobre la tierra. Y que ahora es responsabilidad de nosotros decirle, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad en mi familia. Y Señor, me comprometo a enseñar a mis hijos, a enseñar a las nuevas generaciones, a enseñar a la iglesia a que es necesario que te invitemos a través de la oración a tomar o ejercer tu voluntad en nosotros. Que Dios le bendiga. Lo esperamos en la siguiente transmisión de esta temporada número 2 de ADN Gilgal, Guerreros de la Oración. Le esperamos en la siguiente transmisión.